Buenos días, soy Pablo Saúl, jefe de la terapia intensiva Unidad Inmunodeprimidos del Hospital Muñiz. Y hoy les voy a hablar o les voy a hacer una introducción acerca de la utilidad de la ecografía POCUS en el paciente VIH que está en terapia intensiva. Y esta introducción va a tener el enfoque de tratar de lograr una implementación sistemática considerando la ecografía a la cabecera del paciente como un quinto elemento en el examen físico, por así decirlo, del paciente crítico. La ecografía en modalidad POCUS Point of Care en terapia intensiva es una ecografía dinámica en terapia intensiva realizada a la cabecera del paciente por el mismo intensivista, es decir, es un personal que no está especializado en imágenes y no busca hacer un informe estático sobre una ecografía, sino que busca respuestas a preguntas puntuales que pueden ayudarlo al diagnóstico y al monitoreo y al tratamiento. Respuestas puntuales como sí, no, es decir, por ejemplo, el paciente responderá a volumen o no, tiene derrame pleural y ayuda a tomar decisiones en el contexto clínico. Por ejemplo, le administro al paciente volumen, le administro un vasopresor y también nos ayuda a realizar procedimientos guiados como una vía central, la toracocentesis, con mayor seguridad. Entonces, para hacer una ecografía a la cabecera del paciente o una ecografía modalidad POCUS, uno trata de adquirir una imagen de la mejor calidad posible. Recuerden que no somos especialistas cuando hacemos ecografía POCUS, sino que tratamos de obtener una imagen para interpretarla en el contexto clínico, para tomar decisiones y luego para monitorear al paciente. La ecografía modalidad POCUS en terapia intensiva debemos considerarla como un quinto elemento del examen clínico. El paciente en terapia intensiva es un paciente complejo en donde en la mayoría de los casos no sabemos, por lo menos al inicio, bien qué es lo que le está pasando, es decir, es un concepto de caja negra, no sabemos qué está pasando adentro de nuestro paciente y tratamos de dilucidarlo mediante la evaluación por subrogantes, como el examen físico, la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación. Recurrimos a exámenes complementarios como el laboratorio, a la radiografía, que es poco sensible y expone al paciente a radiación. La tomografía, que es un método muy útil, prácticamente el gol estándar en imágenes en terapia intensiva, pero tiene la dificultad del traslado, que muchas veces los pacientes no son trasladables, y también la exposición a radiación. Y también podemos acudir a la ecografía por el especialista, que hace una evaluación estática de un momento solamente del paciente, hace un informe, no tiene digamos, muy en cuenta el contexto dinámico del paciente y en general los especialistas están poco disponibles para realizar el estudio muchas veces en el momento que nosotros necesitamos. Entonces, últimamente el terapista ha agregado la ecografía en modalidad POCUS que permite una evaluación sistemática, rápida y dinámica, es decir, que se puede hacer varias veces al día, monitoreando al paciente, modificando conductas de acuerdo a la ecografía POCUS, ya sea desde una ecografía POCUS a nivel del sistema nervioso central, una neurosonología crítica, ecografía pulmonar, ecocardiografía, ecografía abdominal, ecografía renal, descartar, por ejemplo, algo que es muy importante en terapia intensiva, la presencia o no de trombosis venosa profunda. Y con esto, por último, volver hacia nuestro paciente y tratar de desvelar o de disminuir el ancho de esa caja negra que nos enfrenta al reto diagnóstico, ¿no? del paciente crítico. En cuanto a la ecografía en la terapia intensiva, uno desde el punto de vista del intensivista la realiza con el ecógrafo que tenga disponible. Actualmente, afortunadamente, en la mayoría de las terapias hay un ecógrafo disponible en mayor parte del tiempo, que puede ser un ecógrafo grande, un ecógrafo cada vez más portátil,
como los que vemos aquí, y ecógrafos que uno podría decir ultra portátiles, en donde el transductor se conecta a una simple tablet o incluso al celular para poder hacer ecografías a la cabecera del paciente en forma rápida y dinámica. ¿Y qué transductor usar? Bueno, se usan en general todos los transductores disponibles. Cuando necesitamos hacer insonación de órganos profundos como el abdomen, el pulmón, un ecocardiograma o un Doppler transcraneal, se usan transductores de baja frecuencia como el convex o el sectorial. El sectorial sería el más útil en la terapia intensiva, ya que permite hacer un abdomen, una ecocardiografía y el Doppler transcraneal. Y para estructuras superficiales, partes blandas o vascular periférico, usamos el transductor de alta frecuencia, el transductor lineal. ¿Qué nos aporta la ecografía POCUS en el paciente VIH crítico? En esta exposición vamos a tratar 4 situaciones en las cuales considero que la ecografía POCUS es muy útil. La insuficiencia respiratoria, usando el EcoPOCUS pulmonar, la valoración del shock mediante la ecocardiografía POCUS, la evaluación del paciente VIH neurocrítico mediante la neurosonología POCUS y la evaluación o el diagnóstico presuntivo de tuberculosis diseminada en el paciente VIH mediante el protocolo FASH. En el momento de realizar una ecografía POCUS pulmonar, debemos considerar al pulmón como un órgano muy extenso, por lo cual se debe usar una sistemática de evaluación rápida mediante los llamados Blue Points. Esto se logra colocando las manos entrelazadas por debajo de la clavícula, con los dedos hacia el esternón, y buscamos establecer el punto Blue superior, el punto Blue inferior, y por debajo del último dedo de la mano inferior tenemos la línea frénica, y hacia la línea axilar posterior vamos a encontrar el punto PLAPS, que es el punto en donde uno busca los síndromes alveolares y pleurales. Estos puntos blue son un método rápido y sencillo para evaluar el pulmón y son de elección en el paciente crítico y son los que uno va a usar frente a una insuficiencia respiratoria en el paciente VIH. Estos puntos blue han logrado diagnosticar en forma bastante segura prácticamente un 90% de los casos de insuficiencia respiratoria que se presentan en los pacientes críticos o agudos. En el paciente que está en decúbito prono también se puede realizar una evaluación mediante puntos blue modificados para esta situación, tanto superior como inferior. ¿Qué ocurre con la insuficiencia respiratoria en el paciente VIH crítico? Uno en esta situación busca ciertos patrones ecográficos POCUS que le permitan arribar o acercarse a un diagnóstico de lo que le está ocurriendo a nuestro paciente. En la insuficiencia respiratoria en el paciente VIH podemos encontrar varios patrones ecográficos. Uno de los patrones es el patrón A bilateral, podemos decir que aquí el pulmón está seco, que fundamentalmente existe aire. Observamos entre la costilla superior y la costilla inferior la línea pleural que se mueve, el deslizamiento pulmonar, y por debajo o no observamos ninguna estructura, observamos artificios de tipo líneas A, que son paralelas a la línea pleural. Esto puede verse a una situación normal, a una crisis asmática, una exacerbación de un EPOC, un tromboembolismo pulmonar y muy rara vez una neumonía por neumocistis girovesi en una etapa muy precoz. También podemos encontrar un patrón B bilateral, en donde acá podemos decir que el pulmón ya está inflamado o está húmedo. Observamos entre la costilla superior y la costilla inferior, siempre usando un transductor convex o sectorial, la línea pleural que se desliza y por debajo múltiples artificios verticales hiperecogénicos que llegan al fondo de la pantalla y que se mueven en forma sincrónica con la pleura y se llaman líneas B. Esto corresponde al síndrome intersticial, que se define como la presencia
de 3 o más líneas B en cada espacio intercostal. Y la presencia de este patrón en 2 o más espacios intercostales en cada hemitórax hace efectivamente el diagnóstico de síndrome intersticial. Las etiologías son múltiples, desde una insuficiencia cardíaca por un aumento de la agua extravascular pulmonar a cuadros inflamatorios, infecciosos, como la neumonía por neumocitis girovesi, la tuberculosis, el COVID, y puede ser la expresión de un verdadero distrés respiratorio del adulto. También podemos encontrar otro patrón en el punto PLAPS, es decir, en el punto que está en la línea axilar posterior, en donde podemos llegar a observar, por ejemplo, en esta diapositiva, en esta foto, encontramos aquí donde les marco el hígado, y por arriba, donde tendría que estar el pulmón, encontramos un patrón tisular muy parecido al hígado, con imágenes hiperecogénicas en su interior, que es el broncograma aéreo. Esto puede corresponder, este patrón tisular que vemos en el PLAPS, puede corresponder a una neumonía de la comunidad, una tuberculosis o una telectasia, entre otros diagnósticos. También podemos encontrar un patrón asimétrico, es decir, en un pulmón, en un hemitórax encontrar un patrón A y en otro hemitórax un patrón B. Es decir, esto habla en general de neumonía de la comunidad, pero también puede deberse a tuberculosis. También podemos encontrar un patrón B', es decir, la pleura no se desliza, está fija, y por debajo encontramos líneas B. Este patrón es muy poco frecuente de ver, bastante difícil de identificar, y en general se debe a una neumonía, ya sea bacteriana o tuberculosa. También en el punto PLAPS, en ese punto bien posterior, podemos encontrar derrame pleural, que puede corresponder a un trasudado por una insuficiencia cardíaca, un exudado por un derrame paraneumónico o una tuberculosis pleural. Otro patrón muy importante en terapia intensiva es el patrón A', es decir, encontramos un patrón A, como vimos anteriormente, que es expresión de aire, pero la pleura está quieta, no se desliza, no hay deslizamiento pulmonar, y esto puede llegar a corresponder a un neumotórax. En los pacientes VIH, ante la presencia de un neumotórax, hay que considerar una complicación de la neumonía por neumocitis girovesi, por la ruptura de algún quiste pulmonar, o también puede ser una complicación de la tuberculosis, entre otros diagnósticos. Y otro patrón que ha adquirido mucha relevancia en la pandemia de COVID, pero que ya se veía en la neumonía por neumocitis girovesi, es la presencia de consolidaciones, ¿sí?, de patrones tisulares pequeños en la región anterior del tórax a nivel subpleural, que es el patrón C. Como vemos aquí, la pleura parece fragmentada, ¿sí?, irregular, y hay un infiltrado subpleural que simula una línea C, simula una C. Esto se le empezó a dar mucha importancia en la época del COVID-19, pero ya se veía en los pacientes con neumonía por neumocitis girovesi. Puede ser una neumonía de la comunidad pequeña, no traslobar, un TEP muy pequeño subsegmentario, puede ser expresión de atelectasias pequeñas, o incluso también puede aparecer en la tuberculosis. Es decir, que tenemos todos estos patrones en la insuficiencia respiratoria, en el paciente VIH crítico, que nos pueden potencialmente ayudar a hacer un diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. A continuación, les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos de la aplicación de la ecografía POCUS en el paciente VIH en insuficiencia respiratoria. Aquí tenemos un paciente que ingresó con un gran infiltrado en el hemitórax derecho, en la radiografía de tórax, y nos preguntábamos si tenía una neumonía, o si era una atelectasia, o si era un derrame. Entonces realizamos una ecografía POCUS con un transductor sectorial, el mismo que usamos en ecocardio, localizándonos en el punto PLAPS, en la intersección entre la línea axilar posterior y la línea frénica, y lo que observamos, esto es superior y esto es inferior. Observamos el hígado, el diafragma, y por encima del diafragma una pequeña cantidad de líquido pleural y un pulmón totalmente hepatizado, un patrón tisular con estructuras
ecogénicas, hiperecogénicas, puntiformes en el interior de la hepatización que corresponde a broncograma aéreo. Esto puede ser una neumonía o una atelectasia. Entonces lo que hicimos es aplicar el Doppler de color en donde observamos como vascularización arborescente dentro del infiltrado, y esto es altamente sugestivo de una neumonía. Aquí vemos el broncograma aéreo, estas imágenes hiperecogénicas puntiformes dentro de la consolidación. Entonces, así en este paciente pudimos hacer el diagnóstico de neumonía y efectivamente los hemocultivos fueron positivos para Streptococcus pneumoniae. Aquí vemos otro paciente VIH con una TBC pulmonar cavitaria derecha que presenta disnea y desaturación súbita. Cuando hacemos la ecografía POCUS en los puntos blue superior e inferior, esta vez con un traductor lineal para ver bien la pleura, nos encontramos que del lado derecho la línea pleural, que esa línea hiperecogénica, no presentaba movimiento. En el modo M había un patrón en código de barra, mientras que la pleura izquierda presentaba un movimiento claro, incluso con líneas B, y presentaba en el modo M un patrón con el signo de la playa o de la orilla del mar. Cuando vamos a hacer la radiografía, efectivamente observamos un neumotórax importante del lado derecho. Es decir, que la ecografía pulmonar es muy útil para detectar esta complicación y en forma precoz y tratarla adecuadamente. En este caso les muestro un paciente VIH con insuficiencia respiratoria que no estaba trasladable para realizar una tomografía. Entonces realizamos otra vez una ecografía en el punto PLAPS y observamos un gran derrame con múltiples septos, es decir, un derrame pleural tabicado. Se realiza la punción, la toracocentesis, que muestra un líquido turbio, y se procede a colocar un tubo de avenamiento pleural con el drenaje o el avenamiento de gran cantidad de líquido purulento, es decir, mediante la ecografía se pudo hacer un diagnóstico rápido de un empiema y, digamos, proceder al tratamiento precoz y adecuado. Vamos a detenernos un poco en la insuficiencia respiratoria por neumocistis girovesi en el paciente VIH crítico, en donde la ecografía pulmonar nos puede aportar mucho. Es decir, nosotros clásicamente hacemos el diagnóstico mediante la radiografía con infiltrados pulmonares bilaterales o la tomografía que muestra infiltrados pulmonares predominantemente intersticiales bilaterales. Pero a nivel de la ecografía uno puede encontrar un síndrome intersticial, como dijimos, con múltiples líneas B, y también lo que se puede encontrar es la presencia de consolidaciones subpleurales configurando lo que se llama el patrón en C, como vemos en esta imagen. ¿Qué patrones ecográficos son sugestivos de neumonía por neumocitis girovesi? Como dijimos, el neumocitis girovesi produce un síndrome intersticial, por lo cual vamos a ver en la ecografía un patrón B bilateral, en general simétrico, aunque en algunos pacientes puede existir mayor compromiso de un lado que del otro. Podemos ver un patrón que se llama B7, que significa edema intersticial, en donde observamos que las líneas B están visualmente separadas entre sí, en general por una distancia de 7 milímetros o más. También podemos observar un patrón B3 en donde las líneas B son confluentes y pueden ser tan confluentes que pueden llegar a producir el signo blanco o white sign, que es un patrón B3 extremo y que expresa un distrés respiratorio grave. Aquí vemos el patrón B3, donde las líneas son confluentes, prácticamente el espacio intercostal está blanco, hiperecogénico, acá lo vemos de nuevo, ¿sí? Un patrón compatible con un síndrome de distrés respiratorio en sus formas muy extremas y seguramente un edema alveolo intersticial. Pero también, como dijimos, podemos encontrar a nivel subpleural, y esto se ve mejor en los puntos
blue superior e inferior con un transductor lineal, aunque también se puede hacer con un convex, vemos pequeñas consolidaciones subpleurales que generalmente aparecen en etapas un poco más avanzadas de la neumonía por neumocitis girovesi. Aquí van a ver en la parte izquierda, ¿sí?, una pequeña, de la línea pleural, una pequeña consolidación subpleural, además de líneas B. Ven, muy pequeñas, ¿sí?, pero son las que aparecen típicamente en una neumonía por neumocitis girovesi. Y si uno va a la línea pleural con un traductor lineal, va a ver que la línea pleural, como observamos de donde parten las líneas B, ¿sí?, la línea pleural de donde parten las líneas B es irregular, fragmentada, engrosada, y esto es muy útil si uno lo llega a ver para diferenciar un edema pulmonar cardiogénico en donde la línea B, la línea pleural es continua, no está engrosada, de un síndrome inflamatorio o un edema pulmonar no cardiogénico como tenemos en el distrés respiratorio, o un síndrome intersticial inflamatorio como en el neumocitis girovesi, en donde sí la línea pleural está afectada, fragmentada, engrosada, irregular. Todas estas alteraciones tienen una alta sensibilidad para detectar neumocitis girovesi, pero baja especificidad. Las podemos encontrar también en el COVID-19, en donde es muy difícil el diagnóstico diferencial, la tuberculosis, el distrés respiratorio, la insuficiencia cardíaca. Aquí estamos viendo de nuevo los signos ecográficos de neumonía por neumocitis girovesi. Más imágenes para que fijar el concepto imagenológico de la neumonía por neumocitis girovesi. Aquí vemos en un espacio intercostal un síndrome intersticial muy importante con múltiples líneas B que parecen B7. Lo mismo aquí en la segunda imagen, ¿sí?, donde vemos múltiples líneas B, múltiples artificios verticales que llegan al fondo de la pantalla. La línea pleural irregular, fragmentada, engrosada. La presencia, aquí vemos, de consolidaciones subpleurales, llamado patrón en C, con un traductor lineal, y dentro de ese patrón, dentro de esa condensación, vemos múltiples focos hiperecogénicos que pueden corresponder a broncograma aéreo o a veces incluso a quistes subpleurales que producen neumocitis girovesi. Aquí vemos un paciente que tiene una gran consolidación subpleural en un transductor sectorial. ¿Cuál es la importancia del patrón C? Bueno, el patrón C, también llamado línea fragmentada y tiene otros nombres en la literatura, constituyen consolidaciones subpleurales en la cara anterior. Este patrón C salió a la luz del conocimiento médico, sobre todo en la pandemia del COVID-19, pero ya estaba descrito hace bastante tiempo en neumocitis girovesi. Aparece en estadios avanzados de la insuficiencia respiratoria por PJP, es decir, primero aparecen las líneas B y luego estas consolidaciones subpleurales que pueden ser bastante grandes o muy pequeñas, como observamos aquí. Y cuando hacemos un poquito más cuando evaluamos estas consolidaciones subpleurales en forma más profunda, podemos ver dentro de la consolidación puntos hiperecogénicos que, cuando no tienen artefacto vertical posterior, lo más probable es que sean pequeños quistes que son muy sugestivos de neumonía por neumocitis girovesi. Ahora, cuando en ese patrón en C los puntos hiperecogénicos tienen un artefacto vertical posterior a ese punto hiperecogénico, en general corresponde a broncograma aéreo y es muy sugestivo de una neumonía pequeña, subsegmentaria, no traslobar. Es decir que esto es bastante difícil de visualizar y detectar, pero uno debe buscarlo, ya que si está presente este signo hiperecogénico sin artefacto posterior, sin un artefacto vertical posterior, es altamente sugestivo de neumonía por neumocitis girovesi. Existen pocos estudios sobre ecográficos en neumocitis, pero aquí les muestro un estudio realizado recientemente, en donde se ve que las líneas bilaterales, las condensaciones subpleurales y sobre todo las lesiones quísticas son útiles para hacer un diagnóstico presuntivo de neumonía por neumocitis girovesi.
La TBC miliar es un diagnóstico diferencial con respecto a neumocitis girovesi, tiene un patrón B bilateral muy parecido y la presencia de otros signos ecográficos como derrames serosos o adenopatías retroperitoneales hacen sospechar una tuberculosis. Esto lo vamos a ver al final de la exposición con el llamado protocolo FASH. En la tomografía de una TBC miliar se suelen observar pequeños infiltrados nodulillares, periféricos en contacto con la pleura, y esto ocasionalmente se puede llegar a ver en la ecografía como lesiones puntiformes hiperecogénicas subpleurales, lo que puede corresponder a una granulia subpleural y es sugestivo de TBC miliar, como observamos en la imagen de la izquierda, y también lo vamos a ver en este video realizado con un traductor lineal en nuestra institución, en nuestra unidad, donde ven las granulias subpleurales, los pequeños infiltrados hiperecogénicos subpleurales. Muy bien, entonces podemos hacer un diagnóstico diferencial en el síndrome intersticial de origen cardiogénico y de origen inflamatorio o no cardiogénico. Siempre hay que tener en cuenta el contexto clínico, pero podemos, si uno está con un síndrome intersticial, es decir, un patrón B bilateral, podemos hacer un modo M y fijarnos en la línea pleural. Si la línea pleural es continua, no está fragmentada, no está engrosada, uno sospecha un síndrome intersticial del punto de vista cardiogénico. Lo más adecuado es ir hacia el corazón, hacer un ecocardiograma POCUS, y fíjense aquí cómo el corazón está totalmente dilatado, con una fracción de eyección muy baja, lo que nos confirma que la etiología probablemente sea cardiogénica. Y en el no cardiogénico, cuando vamos al modo M, vemos la línea pleural afectada, engrosada, fragmentada. Esto nos habla de un síndrome intersticial de tipo inflamatorio o un distrés respiratorio del adulto, y también deberíamos ver un ecocardiograma, es decir, cuando la función sistólica está conservada y tenemos un síndrome intersticial en el pulmón, lo más probable es que sea inflamatorio. Aquí tenemos algunos patrones, perdón, aquí tenemos una tabla en donde resumimos estos hallazgos ecográficos pulmonares, es decir, los patrones sugestivos de neumocitis girovesi son el patrón B de las líneas B, un patrón de líneas B bilaterales, que es de aparición precoz, y en ausencia de insuficiencia cardíaca es altamente sugestivo de neumocitis girovesi. Hay que diferenciarlo con la tuberculosis y también con el COVID-19, que es muy difícil en general. Aquí hay que evaluar la TAC y los resultados de las muestras respiratorias. Cuando hay condensaciones subpleurales, con lesiones hiperecoicas focales, sobre todo si no tienen ese artificio vertical posterior, son muy sugestivas de neumocitis girovesi, pero son en general de una aparición un poco más tardía. Y los patrones que en general no producen neumocitis es el derrame pleural, las consolidaciones en el punto PLAPS, en donde hay que sospechar más TBC o neumonía. Entonces uno puede hacer un protocolo Blue modificado, es decir, un POCUS en la insuficiencia respiratoria en el paciente VIH crítico, puede construir un algoritmo. Cuando hace la ecografía pulmonar y encuentra un patrón A, es decir, en un pulmón seco, debe preguntarse si tiene TEP o no. Para eso uno hace una ecografía en miembros inferiores. Si es positivo, si existe un trombo, decimos que puede tener un TEP. Si no, buscamos en el punto PLAP si hay neumonía o derrame pleural. Si esto no existe, pensamos en una exacerbación de asma EPOC o una neumonía por neumocistis muy precoz, en donde se debe solicitar tomografía. Si vemos un patrón B y el paciente no tiene signo de insuficiencia cardíaca, sospechamos neumonía por neumocitis girovesi, sobre todo si además existen consolidaciones subpleurales pequeñas y no observamos un derrame pleural significativo y una consolidación en el punto PLAPS. Aquí debemos hacer diagnósticos diferenciales. Con TBC miliar y diseminada, debemos buscar derrames serosos, adenopatías retroperitoneales mediante el protocolo FASH.
Es frecuente que existan varias etiologías y el recuento de CD4 nos puede orientar hacia la etiología. Por ejemplo, si un paciente tiene más de 200 CD4, en general uno va a pensar que tiene una neumonía o una tuberculosis, ¿no? Y otro diagnóstico diferencial en la actualidad, muy difícil de realizar, es la neumonía, el COVID-19. Ahora, si encuentran ustedes un patrón C, AB, B', piensen en neumonía, y si encuentran un patrón A', piensen en neumotórax, y hay que buscar otro signo que es el punto pulmonar. De esta forma uno puede rápidamente, ante un paciente con insuficiencia respiratoria, mediante la ecografía en la cabecera del paciente, tener una orientación etiológica bastante certera. ¿Qué nos puede aportar en la ecocardiografía, modalidad POCUS, en el manejo del paciente VIH crítico? Este tema ha sido poco estudiado en la literatura, pero como concepto general debemos saber que en los pacientes en terapia intensiva, en la actualidad, la ecocardiografía realizada por el terapista se ha convertido en un arma muy importante, en un recurso muy importante para la valoración del paciente, sobre todo de los pacientes que están en shock. Aquí yo les muestro la experiencia de nuestra terapia intensiva, de la terapia intensiva del Hospital Muñiz, entre el 2022 y 2024. Nosotros realizamos 317 estudios en pacientes críticos en modalidad POCUS, de los cuales 96, es decir, un 30%, fueron pacientes VIH críticos. Pacientes que tenían una mediana de edad de 43 años y la mayoría eran del sexo masculino. Y nosotros hemos encontrado que la ecocardiografía es muy útil, por ejemplo, para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por lo menos un 18% de los pacientes que ingresaron a la terapia tenían una fracción de eyección disminuida, y esto es muy útil para determinar el manejo del paciente crítico, sea VIH o no. E incluso aquí ven la función diastólica, que cada vez la empezamos a hacer más, sobre todo porque tiene mucha importancia a la hora de realizar un proceso de Winning o de destete de un paciente crítico. Y aquí observamos que, a pesar de que un gran porcentaje de pacientes no lo pudimos realizar, un 46%, ya que la valoración de la función diastólica a veces es difícil en terapia intensiva por las ventanas hostiles que tenemos para realizar ecocardiografía transtorácica, pero de todos modos encontramos que hasta un 35% de los pacientes tenían una función diastólica normal, y entre los que tenían alteración de la función diastólica, un 13% con alteración de la relajación, y hasta un 5% tenían patología netamente restrictiva, lo cual es muy importante identificar, ya que es un patrón de mal pronóstico en el paciente, incluso de dificultad en la liberación de la ventilación mecánica. Y además, como dijimos, el ecocardiograma POCUS es muy importante en el paciente en shock. Para un diagnóstico precoz y adecuado del shock. Observen que un 62% de los pacientes ingresaron sin shock, el resto con un shock, y la mayoría de estos shock fueron shock séptico. En los últimos años, la patología séptica, sobre todo el shock séptico, es una de las principales causas de ingreso a terapia intensiva del paciente VIH y una de las principales causas de mortalidad. Por otro lado, también hemos observado pacientes que, cuando evaluamos el ventrículo derecho, tienen disfunción del ventrículo derecho, alrededor de un 9-10%, y también cuando pudimos realizar mediciones de hipertensión pulmonar, esto fue en un 35% de los casos. Recuerden que estos pacientes muchas veces tienen malas ventanas. Un 42% de estos pacientes tenían presiones sistólicas de la arteria pulmonar elevadas, y un 9% muy elevadas, más de 60 milímetros de mercurio. Esto es muy importante, sobre todo porque muchos de nuestros pacientes VIH críticos tienen patologías como la neumocistosis, la tuberculosis, a veces con gran destrucción del parénquima pulmonar, y esto puede llevar a hipertensión pulmonar. Y además, la hipertensión pulmonar también puede estar inducida por la propia ventilación mecánica, al aplicar la presión inspiratoria positiva en nuestros pacientes, o al aplicar niveles elevados de PIB.
También encontramos que una gran proporción de los pacientes tenían prácticamente la mitad, tenían un gasto cardíaco, un índice cardíaco disminuido, y esto es muy importante al momento de tomar decisiones hemodinámicas. También encontramos una gran proporción de pacientes con valvulopatías, especialmente insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia, pero también insuficiencia aórtica. Si bien la presencia de valvulopatías en el paciente VIH crítico es frecuente, en nuestra experiencia la mayoría son leves, moderadas, un pequeño porcentaje son cuadros graves de valvulopatías graves, pero sin embargo esto es muy importante de identificar o por lo menos hacer una primera aproximación y llamar al especialista, al cardiólogo, para confirmar nuestro hallazgo. Y también realizamos diagnósticos que sin la ecocardiografía probablemente nos hubiera costado mucho más, como la endocarditis, tuvimos 3 casos, el Takotsubo miocardiopatía por estrés 2 casos, y la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que después vamos a hablar algo, 1 caso. Entonces, como dijimos, la ecocardiografía POCUS en el área crítica es muy importante para el diagnóstico rápido de la etiología del shock. Clásicamente el shock se divide en hipovolémico, séptico, cardiogénico y obstructivo, y también mixto, y en todas estas etiologías del shock la ecocardiografía es muy útil para el diagnóstico, el monitoreo del paciente y evaluar la respuesta a los tratamientos que instauramos. Como dijimos, la ecocardiografía en su modalidad POCUS nos permite realizar una rápida evaluación del paciente en shock, también llegar en forma más rápida a un diagnóstico presuntivo y a un tratamiento más precoz y adecuado. Así, por ejemplo, nos podemos valer de la valoración visual de cómo se contrae el ventrículo izquierdo, del diámetro de la vena cava inferior y su variación con la ventilación mecánica o con la respiración espontánea, y también podemos evaluar en forma indirecta el volumen sistólico o el índice cardíaco mediante algo que se llama integral velocidad-tiempo, que es medir en forma sencilla cuántos centímetros recorre el glóbulo rojo en cada sístole, realizando un Doppler continuo a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Así, por ejemplo, si visualmente nosotros observamos que el ventrículo se contrae vigorosamente, muy vigorosamente, es decir, que tenemos una buena función sistólica, pero la vena cava inferior, como vemos en la parte inferior de esta valoración visual, está colapsada, y el VTI, es decir, la distancia es muy bajo, de 11 centímetros, cuando normal es de 17, uno puede inferir que aquí estamos ante una situación de hipovolemia. Si bien el ventrículo se contrae bien, no tenemos buena precarga. Ahora, en el segundo caso, cuando valoramos el ventrículo izquierdo, claramente está dilatado, se contrae muy poco, tiene un trombo en la región apical, ¿sí? Cuando vamos a la vena cava inferior está francamente dilatada, y cuando vamos al VTI está muy disminuida. Es decir, la parte cardiogénica, es decir, hay una disfunción ventricular muy importante que hace que el volumen sistólico, el índice cardíaco sea bajo y estamos ante un shock cardiogénico. Por otro lado, si tenemos un ventrículo que se contrae vigorosamente, con una función sistólica que parece, en términos generales, conservada, con una vena cava inferior que parece normal o un poco disminuida de tamaño, pero tenemos un VTI, es decir, un índice cardíaco normal o aumentado, lo más probable es que estemos ante un shock distributivo, un shock séptico. Es decir, de esta forma rápida podemos evaluar, podemos llegar a un diagnóstico etiológico del shock mediante simplemente parámetros sencillos que son fáciles de realizar con cierta curva de aprendizaje. Aquí vemos, para que vean cómo se mueven en forma muy diferente los ventrículos, ya en forma visual nos damos cuenta
que el paciente tiene buena o mala función ventricular. Una entidad que se está reconociendo cada vez más en terapia intensiva, y aquí lo vemos, una paciente que tuvimos hace poco, de 65 años, VIH y sexo femenino, en shock, que no tenía respuesta a vasopresores e inotrópicos, es decir, cuando le poníamos inotrópico el paciente en realidad empeoraba. Cuando le hacemos un ecodoppler con un Doppler continuo a nivel del tracto de salida ventrículo izquierdo, encontramos esta imagen característica como en daga, que nos habla de obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que en los últimos estudios parece representar un 25% de la etiología del shock en terapia, que responde a fluidos y no a inotrópicos, y que solo se puede reconocer por ecocardiografía. En esta paciente VIH, si no hubiéramos tenido el ecocardiograma, no hubiéramos podido realizar un diagnóstico rápido de esta entidad. También con el POCUS podemos llegar a diagnosticar endocarditis, es decir, el paciente puede tener un shock cardiogénico pero por destrucción valvular, como vemos en este caso de 69 años, VIH, que ingresó con un COVID-19 e insuficiencia cardíaca, y cuando hicimos el POCUS tenía una endocarditis aortomitral por Staphylococcus aureus, con una severa insuficiencia aórtica, una grave insuficiencia aórtica que requirió ser derivado a un centro con cirugía cardiovascular. Acá les muestro, primero en la aorta y luego también en la valva anterior de la mitral tenía vegetaciones muy importantes. Y a la derecha tenemos una paciente de 29 años, VIH, que también de sexo femenino, que también presentaba una gran vegetación a nivel de la tricúspide, fíjense, más de 20 milímetros por Staphylococcus aureus. Aquí vemos de nuevo el paciente que tenía una gran vegetación, sobre todo en la valva anterior de la válvula mitral. Otra causa importante de shock es la patología obstructiva, como el tromboembolismo pulmonar, cuando vemos un ventrículo derecho francamente dilatado, como se aprecia en la primera imagen, o en la segunda imagen un septum totalmente desplazado, horizontalizado, aplanado hacia la izquierda por hipertensión pulmonar, debemos sospechar un TEP. Lo podemos confirmar, como vemos aquí, con un angiotac, en donde se observa un importante trombo en el tronco de la arteria pulmonar derecha, o también, por ejemplo, esta paciente VIH, que presentaba en el ventrículo derecho, cabalgando sobre la aurícula derecha, un gran trombo, lo que se llama trombo migrans o trombo en tránsito, que es sinónimo de un TEP. Ahí lo ven, como realmente se desplaza. Vemos el trombo en el ventrículo derecho. Vemos de nuevo el desplazamiento del septum y aquí el trombo en el ventrículo derecho, cabalgando sobre la válvula tricúspide. Cuando, de igual manera, cuando en un paciente VIH en insuficiencia respiratoria, ustedes hacen un ecodoppler venoso de miembros inferiores y encuentran una trombosis venosa profunda, deben sospechar fuertemente que la causa de la insuficiencia respiratoria es un tromboembolismo pulmonar, como en este paciente que tenía en el ecodoppler venoso una vena poplitea que no colapsaba con la compresión. Aquí lo vemos, no colapsaba, ¿sí? Cuando le hacemos un Doppler color veíamos el trombo que ocluía totalmente la vena poplitea. ¿Y por qué es importante la búsqueda de enfermedad tromboembólica en el paciente VIH crítico? Esto es debido a que algunos estudios recientes muestran una incidencia elevada de enfermedad tromboembólica en el paciente VIH, especialmente cuando los CD4 son bajos o la carga viral elevada, como justamente tienen la mayoría de nuestros pacientes VIH que están en terapia intensiva. Aquí lo vemos de nuevo, el trombo en la vena poplitea.
Otra causa relativamente frecuente de shock obstructivo en el paciente VIH es el taponamiento cardíaco, especialmente en el contexto de tuberculosis, como vemos en este caso, un paciente VIH con una TBC pulmonar de 35 años que ingresa en shock a la terapia, y cuando hacemos el ecocardiograma observamos un gran derrame pericárdico y en el interior el corazón como bailando, nadando, lo que se llama swimming heart. Este paciente mejoró francamente su shock con pericarditis. Aquí lo ven, el corazón danzando dentro del líquido pericárdico. Pasamos ahora a la neurosonología POCUS en el paciente VIH crítico. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, mediante el modo B podemos encontrar, aunque esto es bastante difícil, una lesión ocupante de espacio, la desviación de la línea media, la dilatación ventricular. Son aplicaciones del modo B que están en constante desarrollo y que todavía no han encontrado un sitio muy, digamos, significativo en la evaluación del paciente crítico, pero sí el diámetro de la vaina del nervio óptico, que permite una estimación no invasiva de la presión endocraniana muy interesante, y fundamentalmente el Doppler transcranial color codificado o duplex transcranial, que permite realizar mediciones de mucha utilidad. Por ejemplo, detectar patrones de velocidad en el polígono de Willis y ver si es normal, si hay hipoflujo, lo cual puede estar expresando una hipertensión endocraniana, si existe un paro circulatorio cerebral, y esto tiene mucha importancia, ya que si encontramos este patrón, es probable que el paciente, si desde el punto de vista clínico es compatible, esté en muerte encefálica, y esto lleva varias connotaciones, como el llamado al INCUCAI o a otras autoridades para la realización, para evaluar si el paciente es potencial donante. La presencia de hiperemia, de vasoespasmo, y también podemos hacer una estimación no invasiva de la presión endocraniana y la presión de perfusión cerebral. Por ejemplo, podemos medir la línea media, simplemente esto lo vamos a pasar rápido ya que son eh, ejemplos de lo que se está empezando a hacer con neurosonología. Todavía no tiene una aplicación y tiene una curva de aprendizaje bastante complicada todavía, pero poco a poco uno con la práctica lo puede llegar a hacer. Aquí vemos un paciente VIH con toxoplasmosis y deterioro sensorio. Medimos realizamos la medición de la línea media mediante ecografía a nivel del tercer ventrículo, y aquí se hace una medición A y una medición B, y esto, bueno, se hace la fórmula que tenemos aquí. Este paciente tenía una desviación media de aproximadamente de la línea media de 7 milímetros, lo que coincidía con la medición a nivel del septum pellucidum por tomografía. Existen varios métodos para realizar la medición, e independientemente de esto, es un método que se va acercando a lo que se puede hacer con tomografía. También podemos detectar, aunque esto es bastante poco frecuente debido a la presencia de la calota, ¿no? del hueso, es difícil de ver lesiones ocupantes de espacio en este paciente de VIH con una toxoplasmosis cerebral. Vemos la imagen, la lesión ocupante de espacio, que se veía como una lesión redondeada hiperecogénica en la ecografía. También podemos detectar la dilatación ventricular, y que puede ser una expresión de la hidrocefalia, midiendo el diámetro del tercer ventrículo. Fíjense en esta paciente VIH que también tenía una toxoplasmosis con dilatación ventricular. Cuando medimos el tercer ventrículo, vimos que medía 8 milímetros cuando lo normal es hasta 5 o 6 milímetros. Y aquí pudimos detectar también dilatación ventricular. La neurosonología ha adquirido especial importancia en el monitoreo no invasivo de la presión endocraniana. Existen estudios que muestran que si uno realiza algún tipo de monitoreo y detecta hipertensión endocraniana en meningitis, esto podría estar relacionado con un aumento de la sobrevida, sobre todo
por ahora en meningitis bacteriana. Sin embargo, el monitoreo invasivo de la presión endocraniana en el paciente infectológico neurocrítico es poco frecuente. Muy pocos neurocirujanos colocan un catéter de PIC en un paciente con una meningitis por bacteriana o meningitis por tuberculosis o criptococosis meningia, por lo cual el monitoreo no invasivo de PIC mediante el diámetro de la vaina del nervio óptico es muy atractivo y potencialmente útil para evaluar estos pacientes y diagnosticar o de hacer un diagnóstico presuntivo de que el paciente tiene hipertensión endocraniana, y esto puede ayudar a que el neurocirujano se decida a colocar un método invasivo. Aquí les muestro un estudio realizado en Uganda, en África, en 2014, en donde ellos compararon el diámetro de la vaina del nervio óptico con la presión de apertura cuando uno hace una punción lumbar en pacientes con criptococosis meningia. Y lo que vieron es que un diámetro de la vaina del nervio óptico mayor de 5 milímetros y especialmente mayor de 5,8 milímetros correlaciona fuertemente con una presión de apertura elevada, más de 20 centímetros de agua. El diámetro de la vaina del nervio óptico es una medida ecográfica bastante fácil de realizar. Se puede hacer a través de la vía transversal, parasagital, o recientemente nosotros hemos comenzado a hacerlo en forma infraorbitaria. Como la vaina del nervio óptico tiene una comunicación directa con el líquido cefalorraquídeo, cuando aumenta la presión endocraniana, esto se transmite a la vaina. Generalmente el sitio de máxima dilatación está a 3 milímetros de la papila, y el valor normal en general del diámetro de la vaina del nervio óptico es menor de 5 milímetros. La detección de hipertensión endocraniana mediante este método tiene una sensibilidad alta y una especificidad alta, sobre todo con los puntos de cortes altos como 5,7, 5,8 milímetros, en donde aumenta mucho la especificidad a más del 95%. Aquí ven como uno mide, es decir, hace la ecografía, encuentra el globo ocular, por detrás está el nervio óptico, que está esta imagen hipoecoica negra, ¿no? Anecoica prácticamente, y por fuera tienen la vaina del nervio óptico, que es hiperecoica, a 3 milímetros se mide, y aquí tenemos rápidamente la vaina del nervio óptico, ¿no? El diámetro. También lo podemos medir en forma infraorbitaria, en donde el nervio óptico adquiere una forma circular. Aquí vemos de nuevo las mediciones, ¿sí? Generalmente se mide, aquí tienen el nervio hipoecoico, la vaina hiperecoica por las trabeculaciones de subaracnoideas, porque en realidad la vaina del nervio óptico es una prolongación del espacio subaracnoideo, y por fuera tienen otra imagen hipocoica, que es la dura madre, ¿sí? Se mide esta imagen, se mide la vaina del nervio óptico, que es esta imagen hiperecogénica que rodea al nervio. ¿Sí? También se puede hacer por vía infraorbitaria, como dijimos. Es un método sencillo y rápido, prácticamente no existen ventanas dificultosas. Uno puede aprenderlo rápidamente, ya con 25 estudios está plenamente capacitado para hacer el diámetro de la vaina del nervio óptico. El gran problema es que tiene variabilidad en las mediciones, por lo cual hay que realizar varias mediciones de cada ojo y sacar un promedio, y el punto de corte no está bien establecido. Si bien primero se dijo más de 5 milímetros, la mayoría de los autores refieren que con más de 5,7, 5,8 milímetros es casi seguro que el paciente tenga hipertensión endocraniana. Aquí tienen una correlación. Fíjense que con 6 ya tenemos 25 milímetros de mercurio, con 5, 20, y entre 5 y 6 estaría el punto de corte más adecuado. Existe una fórmula para estimar la PIC a partir del diámetro de la vaina del nervio óptico. Aquí ven un caso clínico de una meningitis por Streptococcus pneumoniae, un paciente VIH que estaba en ventilación mecánica, muy grave, tenía una presión de apertura alta y un diámetro de la vaina del nervio óptico muy alto, muy elevado. Se le hizo el tratamiento y a las 72 horas se pudo extubar, ya con una presión de apertura muy baja en el control del líquido cefalo, de la punción lumbar, y un diámetro de la vaina del nervio óptico normal. Así que esto ilustra la utilidad potencial que tiene el diámetro de la vaina del nervio óptico. También
se está empezando a usar mucho en Cryptococcus meningia. Recuerden que la hipertensión endocraniana es un fenómeno bastante frecuente, muy frecuente, perdón, en la Cryptococcus meningia, en el 50-75% de los casos. Está relacionado con elevada mortalidad y su manejo adecuado disminuye significativamente esta mortalidad. Fíjense, aquí este paciente tenía un diámetro de la vaina del nervio óptico aumentado con una punción lumbar que mostraba una presión de apertura también elevada. Este es el estudio que les había comentado de Cryptococcus meningia y diámetro de la vaina del nervio óptico que se realizó en África y que muestra que los pacientes que tienen un diámetro de la vaina del nervio óptico más de 5 milímetros correlacionan en forma moderada con un aumento de la PIC, de la presión endocraniana. Y es potencialmente útil entonces el diámetro de la vaina del nervio óptico para seguimiento de estos pacientes, sobre todo si no se puede realizar PL seriadas por su dificultad técnica o porque el paciente se niega, y evaluar si el paciente tiene o no hipertensión endocraniana en forma no invasiva. Esto todavía hay que seguir estudiándolo un poco. También se está estudiando el diámetro de la vaina del nervio óptico en la meningitis tuberculosa. Fíjense este estudio reciente del 2021 en 107 pacientes, de los cuales un 32% eran VIH positivos. Se hizo una medición seriada del diámetro de la vaina del nervio óptico y lo que se vio que cuanto más elevada era la medición, cuanto más alto era el diámetro, es decir, con una mediana de 5,5 milímetros, esto relacionaba con enfermedad más grave y mayor mortalidad. También en un estudio, en una revisión publicada por el Lancet, habla de que un 60% de los pacientes con meningitis tuberculosa neurocríticos tienen hipertensión endocraniana. Entonces, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico tiene una potencial utilidad en el manejo y monitoreo de estos pacientes. Aquí les muestro una experiencia con algunos pacientes en meningoencefalitis en nuestra terapia intensiva en cuanto a la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, y observen que los valores elevados del diámetro de la vaina del nervio óptico concuerdan mucho con la presión de apertura elevada, sobre todo en Cryptococcus meningia, pero también en otras patologías. Y cuando uno hace la punción lumbar, drena el líquido cefalorraquídeo y luego mide de nuevo el diámetro de la vaina del nervio óptico, uno ve que en concordancia con la disminución de los valores de la presión de cierre del líquido cefalorraquídeo, también disminuye el diámetro de la vaina del nervio óptico. Es decir que aquí tenemos una medición no invasiva potencialmente útil para estimar la posibilidad de hipertensión endocraniana en el paciente neurocrítico. En cuanto a la neurosonología POCUS en el paciente crítico, es el Doppler transcranial color codificado o Doppler transcranial la modalidad que más utilidad tiene en el monitoreo de estos pacientes. Aquí les muestro una experiencia en el paciente VIH crítico de realizar nuestra terapia. Existen muy pocos datos en la literatura acerca de este grupo de pacientes y Doppler transcranial. Nosotros evaluamos 86 pacientes en 2 años, entre el 2022 y el 2024. Representaron un 53% de los estudios, con una ventana dificultosa que, si bien se dice que puede ser entre el 6 al 30%, nosotros solo encontramos una ventana dificultosa que no nos permitió realizar ningún diagnóstico en el 4% de los casos. Fíjense que nuestros pacientes había 3 grandes diagnósticos, sobre todo la Cryptococcus meningia, la lesión ocupante de espacio y la meningitis tuberculosa, además de otros diagnósticos. Muchas veces el Doppler transcranial lo hacíamos en pacientes que tenían deterioro sensorio por alguna otra causa o tuvieron un paro cardíaco y queríamos ver si existía un patrón de paro circulatorio cerebral o no. El Doppler transcranial en el paciente VIH crítico no fue muy útil, ya que, como ven en esta imagen, el 39% de los pacientes tenían un patrón anormal.
Y de estos patrones, si bien la mayoría, como dijimos, tienen un patrón normal, encontramos hipoflujo, es decir, signos de hipertensión endocraniana en un 16% de los pacientes. Recuerda que estos pacientes muchas veces están sedados y no podemos evaluarlos neurológicamente en forma adecuada. Hemos encontrado hiperemia, vasoespasmo sobre todo, y esto lo vimos en las meningitis tuberculosas, la criptococosis meningia, en la meningitis bacteriana, el vasoespasmo focal, es decir, encontrábamos de un lado vasoespasmo y del otro lado un patrón normal o hiperemia. Esto no está prácticamente descrito en la literatura porque se han hecho pocos estudios en patología infectológica del sistema nervioso central y Doppler transcraneal. También encontramos un 5% de los pacientes con paro circulatorio cerebral, y esto es muy importante ya que uno hace el diagnóstico a la cabecera del paciente sin necesidad de llamar a un neurosonólogo que haga un Doppler transcraneal convencional. Cuando vamos a los patrones que encontramos en el Doppler transcraneal en el paciente VIH y desglosándolo por patología, vimos que en la criptococosis meningia, como les decía, se destaca el vasoespasmo focal, el hipoflujo y el paro circulatorio cerebral. En la tuberculosis meningia también encontramos vasoespasmo focal. Una importante proporción de los pacientes, como hemos visto en la literatura, tenían signos de hipertensión endocraniana, es decir, hipoflujo cerebral, patrones de hipoflujo. En las lesiones ocupantes de espacio encontramos una importante proporción de pacientes con hipoflujo y también con paro circulatorio cerebral, y en las otras etiologías ya también encontramos vasoespasmo difuso, vasoespasmo focal e hipoflujo. Es decir que el Doppler transcraneal en el paciente VIH tiene utilidad para hacer diagnósticos y, por ejemplo, para detectar hipertensión endocraniana. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, esto es bastante sencillo, se hace con un transductor sectorial, el mismo que con el que hacemos ecocardiografía, con ciertos ajustes, y lo hacemos generalmente la vista transtemporal, aunque podemos llegar a hacer la suboccipital también, pero lo que más usamos es la vista transtemporal con la marca hacia el ojo, y lo que buscamos es la presencia de insonar la arteria cerebral media, que es el objetivo POCUS. Rara vez podemos ver, como en esta diapositiva, todo el polígono. En general lo que uno llega a ver es la arteria cerebral media, que es lo que nos interesa insonar. Esto cuando colocamos al traductor en esta posición, como ya vimos, insonamos en modo B el mesencéfalo, que vemos como una especie de mariposa hipoecoica, que es lo que se ve aquí. Ponemos el cajón del Doppler color por delante y vamos a ver en este plano mesencefálico el polígono de Willis. En general, lo que uno llega a ver bien es la arteria cerebral media. ¿Qué patrones podemos llegar a ver en el Doppler transcraneal? Esto es muy importante. Ya visualmente podemos ver, por ejemplo, un patrón normal con baja resistencia, en donde la diástole es importante en comparación con la sístole, y el índice de pulsatilidad, que tiene una fórmula, pero visualmente es la diferencia que existe entre la sístole y la diástole es bajo. También podemos encontrar un patrón en donde la sístole y la diástole son elevadas y la velocidad media es muy alta, que es el vasoespasmo. Pero cuando el paciente empieza a aumentar la resistencia intracraneal, empieza a aumentar la presión endocraniana, lo que primero se ve es que baja la diástole, se produce a veces una muesca al inicio de la diástole, lo que se llama notch protodiastólico, luego baja la diástole y aumenta la pulsatilidad, es decir, la diferencia entre la sístole y la diástole. Cuando la presión endocraniana es muy alta, ya no solo baja la diástole, sino que se invierte y se produce lo que se llama flujo reverberante, y a veces ya desaparece la diástole y se produce la espiga sistólica. Estos dos últimos patrones, el flujo reverberante y la espiga sistólica, nos habla del patrón de paro circulatorio cerebral, y aquí uno debe evaluar al paciente si clínicamente tiene una muerte encefálica. Junto con el aumento de la PIC va disminuyendo la presión de perfusión cerebral.
Aquí vemos un caso de vasoespasmo focal, una meningitis tuberculosa. Fíjense que del lado de la cerebral media derecha tiene un patrón normal y de la cerebral media izquierda, en la región medial, tiene una velocidad media que aumenta muchísimo a más de 200, mientras que en la parte proximal y en la parte distal las velocidades son normales. Esto es un paciente VIH que no se le había suspendido la sedación, tenía una meningoencefalitis tuberculosa, ventilación mecánica y no tenía respuesta neurológica. Aquí lo que encontramos fue un vasoespasmo focal, que es algo que estamos viendo en las meningitis. Otro ejemplo para mostrarle que el Doppler transcranial también sirve mediante ciertas fórmulas para estimar la PIC y la presión de perfusión cerebral. Aquí tienen las fórmulas, simplemente para que las tengan. Aquí les muestro un paciente que tenía una criptococosis meningia, VIH, que estaba en ventilación mecánica y tenía un índice de pulsatividad, fíjense la gran diferencia entre la sístole y la diástole, un patrón de altísima resistencia, no de baja resistencia, ya que la diástole era muy baja, con un IP mayor de 1,4, de 2,15 y una TAM de 90. Ahí pudimos detectar que a pesar de que la TAM desde el punto de vista de la terapia intensiva era mayor de 65-70 milímetros de mercurio, no le alcanzaba a nuestro paciente ya que la presión de perfusión cerebral era de 47 milímetros de mercurio. Y esto es muy importante para determinar cuál es la TAM adecuada en el paciente neurocrítico infectológico. Otro ejemplo, un paciente VIH con una meningitis tuberculosa en ventilación mecánica. ¿Sí? Aquí vemos que el paciente tiene una TA un poco baja, una tensión arterial 90-50 y vemos el patrón del Doppler transcranial con una diástole muy bajita, incluso por momentos desaparece y forma una muesca protodiastólica, es decir, que aquí existía claramente un patrón de hipoflujo. Lo que se hizo es administrar noradrenalina para mejorar la perfusión cerebral y rápidamente el paciente muestra un patrón en el Doppler transcranial de velocidades totalmente normal con un IP bajo, ¿sí? Con un IP que disminuye, ¿sí? A menos de 1. Entonces es muy importante el Doppler transcranial para tratar de evaluar en forma más profunda, más racional, qué es lo que estamos haciendo en este paciente que está en ventilación mecánica y tiene una patología, una meningitis o una patología neuroinfectológica. Finalmente vamos a ver en cuanto al eco-pocus abdominal en el paciente VIH crítico, el protocolo FASH, que es el protocolo que evalúa en forma focal, con forma POCUS, por ecografía, eh, la posibilidad de una tuberculosis diseminada asociada al VIH. Este es el primer protocolo POCUS que se hizo para una patología infecciosa, se publicó en el 2012 y se ideó y se está usando y es muy útil para hacer diagnóstico de TBC diseminada en áreas con alta prevalencia de coinfección tuberculosis VIH, especialmente en el África subsahariana. Aquí tienen qué es lo que se hace. Fundamentalmente se buscan derrames serosos, ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, se buscan adenopatías retroperitoneales y lesiones focales, en general lesiones muy pequeñas de tipo microabscesos, a veces son abscesos grandes, pero en general son pequeños microabscesos, lesiones puntiformes, tanto en el vaso como en el hígado. Y este FASH tiene un FASH básico, que es muy fácil de hacer, que es la búsqueda de derrames serosos, ¿no? Derrame pericárdico, derrame pleural o ascitis, y un FASH Plus que requiere una mayor formación, una mayor curva de aprendizaje, es más difícil, que es la búsqueda de adenopatías periportales, periaórticas, de lesiones focales esplénicas o de lesiones focales hepáticas. Aquí tenemos ejemplos de FASH, por ejemplo la presencia de ascitis con líquido en el Morrison o en el espacio hepatorrenal, la presencia de un absceso tuberculoso, la presencia de lesiones focales muy pequeñas, hiperecoicas o hipoecoicas a nivel hepático, que hablan de una TBC diseminada, de impactos a nivel hepático, el derrame pericárdico, el derrame pleural,
la presencia de líquido en el Douglas, en la mujer, o en el espacio vesicorrectal en el hombre, el líquido en el espacio espleno-renal, la presencia de adenopatías retroperitoneales periaórticas, como vemos aquí en un paciente que tuvimos en la terapia intensiva con una TBC diseminada, y la presencia de lesiones focales hipoecoicas muy pequeñas de 1 o 2 milímetros en el vaso, que son muy sugestivas de tuberculosis. Muchas veces, si uno no las ve claramente con el convex, lo que hace es buscar la superficie del vaso con un transductor lineal, y esto es una estrategia muy útil para, como vemos aquí en esta imagen, detectar lesiones focales hipoecoicas muy pequeñas en el vaso. La sensibilidad de este método es de un 68% y la especificidad del 75%, y cuando tenemos un FASH positivo debemos pensar en TBC diseminada en el 70% de los casos, pero hay otras etiologías como la micobacteriosis atípica, la histoplasmosis, la criptococosis diseminada, el linfoma, que plantea muchas dificultades diagnósticas en la actualidad con la TBC diseminada, y el sarcoma de Kaposi. Entonces, para ir terminando, recuerden que la ecografía crítica POCUS es algo que todo terapista debe tratar de aprender e implementar en su práctica diaria. El POCUS básico con ecografía básica, o el POCUS un poco más avanzado con ecografía y ecocardiografía transtorácica básica, no requiere de mucho tiempo para implementarlo, para realizarlo apropiadamente, una curva de aprendizaje muy corta, que no solo lo pueden hacer los médicos, sino también enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas para ciertos aspectos de la ecografía, y existen otros estadios más avanzados en donde es conveniente que al menos un médico del servicio haga eh, ecocardiografía transtorácica y idealmente transesofágica, y un médico del servicio sea un experto en POCUS, pudiendo realizar eco transesofágico avanzado. Esto en la Argentina prácticamente no se da ningún servicio, pero cada vez se está intentando introducir la ecocardiografía transesofágica en el área clínica. Y para finalizar, recuerden que nuestros pacientes deben ser manejados en forma multimodal y multidisciplinaria, y esto va a ayudar mucho a lograr mejores resultados en el paciente crítico. Muchas gracias.